Continuamos la sesión de comunicaciones. Ruego a los comunicantes que se sienten de nuevo en el estrado para el debate final, aquellos que ya hayan participado. Y le dejo con la moderadora, con Mariana Gómez Vicario, para continuar el resto de comunicaciones. Quiero agradecer a los compañeros que anteriormente han compartido sus trabajos, su fantástico trabajo con todos nosotros. Quiero agradecerles por ser muy respetuosos con el tiempo. Ya sabéis que la tarde sigue siendo intensa, así que al resto de comunicantes les pido lo mismo, que se ajusten a los 10 minutos establecidos. Muchas gracias. Buenas tardes, continuamos con la siguiente comunicación que se titula El modelo de buenas prácticas con la infancia de la Administración de Justicia del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, que la presentan Mónica Rincón Acereda y Zaira Santana Amador. Cuando queráis. Hola, buenas tardes a todos. La presente comunicación ha sido elaborada por la profesora doña Zaira Santana Amador y por mí, Mónica Rincón Acereda, que pertenecemos a la Facultad de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la Unidad de Psicopedagogía de la Clínica de La Paloma y, en mi caso, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas de Gran Canaria. El modelo de buenas prácticas con la infancia surge a partir de la necesidad de todas las naciones de mejorar las prácticas de la participación de los niños, niñas y adolescentes dentro de los procedimientos judiciales, conforme a los derechos mundialmente reconocidos de participación en estos aspectos, que hoy celebramos después de 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, y que especialmente en Europa, teniendo en cuenta el programa de la Unión Europea relacionado Construyendo Europa con y para los niños. Este modelo ha sido puesto en práctica en una pequeña ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, de 380.000 habitantes. Esta pequeña ciudad, en una isla, la isla de Gran Canaria, está a 2.000 kilómetros de España peninsular, continental, pero a tan solo 200 de este maravilloso país, Marruecos. Ha sido puesto en marcha inicialmente por la Fiscalía de Las Palmas en unión con el Decanato desde el año 2015. Llevamos trabajando desde este modelo aproximadamente 4 años. Los principios rectores que inspiran este modelo se basan en la justicia adaptada a la infancia, es decir, el reconocimiento de los derechos que tienen todos los niños, niñas y adolescentes, de que se tenga en cuenta su edad y sus necesidades para participar en el proceso judicial, además de la comprensión que tengan los niños del mismo. Pensemos por un momento en un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de un delito, por ejemplo, de abuso sexual. Pensemos en el sufrimiento que ese menor está atravesando y pensemos también en cómo la justicia responde ante esta situación. Si nos fijamos en ello, nos daremos cuenta que tradicionalmente los niños, niñas y adolescentes habrán tenido que vivir un procedimiento judicial pensado desde la óptica de los adultos, un procedimiento para el cual no estaban preparados, no tenían ni herramientas ni la preparación suficiente para hacer frente al mismo, estaban inmersos en un entorno, como se ha hablado previamente por parte de otros ponentes, en un entorno en el que necesariamente no está adaptado a sus necesidades, porque se constituye el entorno judicial en un entorno amenazante. Y finalmente los niños, tal como mostramos la profesora Zaira Santana y yo en esta diapositiva, habían tenido que contar
ese hecho del abuso sexual en múltiples ocasiones a diferentes profesionales, con el consiguiente sufrimiento emocional que la reiteración de ese testimonio producía en los niños. Finalmente nos topábamos con que el sistema judicial, que paradójicamente pretendía proteger a los niños, era generador de un mayor sufrimiento emocional en los niños. Por tanto, y viendo esas carencias y esas dificultades, surge el modelo de buenas prácticas con la infancia, como respuesta a esas diferencias, a esas dificultades que tenemos en la participación de los niños, niñas y adolescentes en estos procesos. Nuestro modelo es un modelo único, es un modelo pionero a nivel español, en cuanto aborda 7 diferentes aspectos que tienen en cuenta el reconocimiento de los derechos de los niños a nivel judicial. No obstante, por razones de tiempo, no vamos a poder abordar nada más que 2 de ellos, que hacen referencia, los últimos 2, al protocolo de evaluación y valoración de los niños víctimas de abusos sexuales y a la iniciativa Vía Libre a la Infancia. Con respecto al primero, al protocolo, lo importante... Ok, perfecto. Tendremos que tener en cuenta que este protocolo surge como necesidad de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de protegerlos y de actuar coordinadamente los estamentos, tanto policiales como fiscalía y los jueces. En principio, lo más relevante de ellos es que la toma de declaración es hecha por parte de un policía que tiene el mismo género que el menor. La parte de la Fiscalía de lo que trata es de actualizar, garantizar el derecho de los niños a la protección y que se realice la prueba preconstituida, es decir, que el niño no tenga que acudir a juicio para declarar. Finalmente, el juez acuerda prescindir del testimonio de los niños entre 0 y 3 años para que no tengan que declarar y de los de 4 en adelante se preconstituya la prueba. Esta es la primera iniciativa y la segunda la va a explicar nuestra profesora compañera Zaire Santana Maduro. Gracias. Bien, el segundo aspecto, como decía mi compañera, es el programa de iniciativa Vía Libre a la Infancia, que parte de desarrollar los derechos de los niños, niñas y adolescentes para 3 aspectos. Estar acompañados durante todo el proceso, disponer de espacios acogedores que le brinden seguridad a los menores y una recepción y acompañamiento por profesionales especializados. A continuación les vamos a mostrar un muy pequeño vídeo para que vean un poco cuál es la esencia del programa. Bien, hemos visto en el vídeo efectivamente como el menor entraba acompañado con sus padres, después los recogían los profesionales específicos en el punto de encuentro, es decir, los policías locales judiciales. Era acompañado pues, a través de esa vía alternativa para que nunca se encuentren realmente con el denunciado, ¿sí? Se practicaba la prueba por parte de los profesionales expertos en psicología y en salas adaptadas, se cuenta con una dotación tecnológica específica y al finalizar es acompañado nuevamente por estos profesionales, por esa vía alternativa que comentábamos anteriormente.
¿Vale? Por último, los logros que hemos alcanzado con el modelo se centran en haber conseguido acercar la justicia a los niños, niñas y adolescentes mediante la preconstitución de su testimonio y que no comparezcan en un juicio oral. Se ha conseguido disminuir sus declaraciones, reducir la victimización secundaria y sufrimiento emocional, ofrecer una atención de calidad por profesionales especializados y hacer efectivos sus derechos en el entorno judicial. Entre los retos, nos gustaría que la justicia esté realmente adaptada a la infancia, no solo en toda la Unión Europea, sino también a nivel mundial, dadas las considerables diferencias entre los países. Y ya por último, para terminar, nos gustaría compartir con ustedes una frase que se mencionó en la Cumbre Mundial de la Infancia en 1990. No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa que ustedes necesiten, aquí tienen nuestros correos electrónicos y estaremos encantadas de responderles. Muchas gracias, Mónica y Zaira, por su intervención. A continuación, tenemos a Gonzalo Maldonado Ruiz, Isabel María Fernández García y Encarnación Soto Gómez de la Universidad de Málaga, que nos van a presentar Dejarse mojar como experiencia formativa, la violencia de la infancia bajo la lluvia narrada a través de la documentación pedagógica. Un momento que yo me aclare con esto. Aquí creo que ya. A ver. Sí, ya. A ver. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo soy muy grande, pero como podréis deducir, no soy las tres personas que hemos hecho este trabajo. Yo soy Gonzalo Maldonado y este trabajo lo hemos hecho entre mi compañera Isa y Encarna. Y este trabajo tiene de especial de que ahora mismo los tres estamos trabajando en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, pero también hemos sido, somos, puede que seamos, maestras y maestros de infantil. Entonces creemos que esa manera de trabajar nos aporta una manera diferente a la manera que tenemos de hacer investigación y de vivir la investigación con las niñas y con los niños en este caso. Y entonces lo que presentamos hoy parte desde aquí, desde estos versos de Lorca, hablando de la lluvia. Y precisamente me hace muchísima ilusión compartir en un día como hoy este trabajo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque hoy ha llovido. Entonces, cuando habéis salido aquí fuera, pues habréis notado que todos y todas nos hemos protegido de la lluvia, nos hemos tapado con paraguas, con bufandas, con chaquetones, de cualquier manera, para que la lluvia no nos tocara la piel, para no mojarnos. Y entonces, esa manera de vivir la lluvia nos hace pensar que de alguna manera nos intentamos proteger de esa lluvia para que no nos afecte al cuerpo, para que no nos entre frío, para que no nos resfriemos, para que sigamos pudiendo hacer nuestra vida normal, sin muchos sobresaltos. Entonces, desde esa base, el trabajo que hemos desarrollado entre los tres ha sido pensar cómo las niñas y los niños con los que estuvimos trabajando viven la lluvia y desde ahí pensar qué nos dice como adultos y como adultas. ¿Y cómo hemos hecho esto? Estaréis pensando. Pues esto lo hemos hecho a través de la documentación pedagógica, que es una herramienta que, aunque pueda parecer aquí que se trata de, pues lo típico, registrar conductas de los niños y niñas a través de fotografías, pensamos que hablar de la documentación pedagógica desde el registro sería desmigarle, de quitarle ese principio ético que la documentación pedagógica lleva. ¿Por qué? ¿Qué es documentar pedagógicamente? Como Carla Rinaldi dice, documentar pedagógicamente es ejercer una escucha visible, tener una disposición a conectarnos con las historias de los niños y niñas, que los niños y niñas viven en la cotidianidad. Y eso se basa en crear relatos, construir narrativas a partir de lo que los niños y las niñas hacen, recogiendo fotografías, recogiendo conversaciones, pero no solamente en la recogida, es decir, como una etnografía de voy, recojo y expongo, sino hay una parte muy importante que pasa por pensar qué nos pasa con esas historias de los niños y niñas, es decir, que pasen por la óptica de los maestros y las maestras y los profesionales de la educación que estamos con esos niños y esas niñas.
¿Y esto por qué pensamos que es importante desde la Facultad de las Ciencias de la Educación? Porque de alguna manera pensarnos, evaluarnos, conocernos como maestros y maestras que están en conexión con niños y niñas, conecta con esta idea de conocimiento práctico. Que el conocimiento práctico no es otra cosa que la definición de Ángel Pérez Gómez que hace de lo que se pone en acción cuando estamos en interacción con niños y niñas. Es decir, pensar que nuestra profesión no solamente es un saber pedagógico que alguien me transmite y yo ahora sé mucha didáctica, sino que en mi acción profesional están implicados valores, emociones, habilidades, actitudes y conocimientos por sí mismos. Y que todo eso se pone en acción cuando yo estoy con los niños y niñas. Entonces, documentar pedagógicamente puede, de alguna manera, ayudar a que nos revisemos en esto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, documentar pedagógicamente es una estrategia estética que vivimos con los niños y las niñas en la escuela, porque implica esta actitud que Alfredo Yuelo define a través de las palabras de Loris Malaguchi como una actitud de extrañeza, porque pasa por hacer de lo cotidiano algo que nos sorprende, algo que nos emociona, como por ejemplo puede ser, en este caso que presentamos aquí, un día de lluvia. ¿Por qué? Porque la lluvia es algo cotidiano, pero sin embargo, ¿por qué no nos planteamos cómo vivimos y cómo viven los niños y las niñas la lluvia? Entonces, a través de eso, la historia que narramos ocurre en una escuela pública en Barcelona. Y entonces cuando nos encaminábamos ese día a la escuela estaba lloviendo y estábamos pensando, a ver qué hacemos hoy porque está lloviendo, tenemos que entretener a los niños y niñas en clase porque claro, no pueden salir al recreo porque no se pueden mojar, veremos a ver, complicada la cosa. Cuando llegamos a la escuela, ¿cuál es nuestra sorpresa? En que esa escuela que tiene un proyecto pedagógico potente, no solamente no se preocupa por esa historia, sino que le ofrece una oportunidad a los niños y niñas de jugar con esa condición que a priori nos resulta normal, que es la lluvia, y les ponen paraguas a los niños y niñas en su jardín. A raíz de eso, los niños y niñas salen a jugar y incluso los objetos, el paraguas, que parece que en nuestra vida adulta, en nuestra vida cotidiana, es un objeto individual que a lo mejor puedo agradecerte a ti, pero que no poco más de eso, les lleva a experimentar la lluvia como una fiesta, como algo que es inusual y que les permite conectarse entre sí y con la propia lluvia de una manera que nos sorprende muchísimo. Pero no solo eso, sino que también hay un charco en ese jardín. Y oye, ¿qué pasa en ese charco? De repente vemos como una niña de 3 años introduce el pie muy lentamente por primera vez en el charco. Al introducirlo, nos mira a nosotros adultos como solicitando un permiso. Al ver que puede seguir haciéndolo, continúa introduciendo sus pies en el charco hasta que el chapoteo se hace más fuerte, más fuerte, más fuerte y nos emociona la potencia con la que esa niña se ve para poder cambiar las condiciones que hay en el exterior. Y de repente el charco se convierte en una explosión de emociones, tanto exteriormente como en nuestro interior, como maestra y maestro. Estupendo. Pero ese charco sigue teniendo historia, porque de repente unas niñas de 5 años comienzan a jugar en el charco. Una de ellas se tira y se hunde hasta la cintura. La siguiente va un pasito más allá, se vuelve a tirar y esta vez se mete hasta el cuello en el charco, se tumba así en el charco. Pero es que la siguiente, porque eran 3, llega y coge, se reapropia de la propia actividad de sus amigas y amigos y se mete hasta la cabeza, hunde todo el pelo en el charco. Y de repente a nosotros como maestras y maestros nos da que pensar que ese charco se ha resignificado y que está suponiendo una manera diferente de vivir el espacio escolar. Lo que comentaba la compañera Ana antes, suponía traspasar los límites del propio suelo. Es decir, ¿alguna vez nos hemos planteado vivir un charco desde la horizontalidad? Quizás no lo deberíamos plantear, no lo sé. Pero en definitiva, ¿a qué nos lleva entender la historia de la lluvia desde la documentación pedagógica? Pues a que a veces desde nuestra posición adulta, desde divulgadores y divulgadoras de verdades absolutas, no estamos dispuestos a dejar que las historias de los niños y niñas
nos pasen, nos traspasen y nos transformen. Nos pueden parecer súper graciosas, porque los niños y niñas son muy graciosos, nos pueden parecer originales, nos pueden parecer creativas, un adjetivo que está muy de moda ahora. Pero sin embargo no permitimos que esas historias se enclaven en nuestra biografía y supongan un momento que cree crisis en nuestros conocimientos prácticos docentes. Pero es que además el vivir la historia de la lluvia desde la documentación pedagógica también nos ha llevado a pensar en nuestra manera de investigar. ¿Por qué? Porque íbamos a investigar con los niños y niñas y parecía que estábamos normalmente investigando sobre los niños y niñas. Pero vivirlo desde aquí nos ha puesto en una posición horizontal. Obviamente no es 100% horizontal, porque somos adultos y adultas y ellos son niños y niñas. Pero nos coloca en una intencionalidad de posición horizontal. Por último, lo que queremos decir hoy, en este resumen así como súper rápido, es que si al final, cuando salgáis hoy a la calle y sigue lloviendo o mañana llueve, de repente miráis y os pensáis otra manera de vivir algo cotidiano, que es como es la lluvia, entonces, solamente entonces ahí la documentación pedagógica habrá tenido sentido. Y habrá tenido sentido el conectarnos con las historias de los niños y niñas desde lo que son y no desde lo que esperamos que sean. Y con eso, a una velocidad máxima, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Gran Gonzalo. La siguiente comunicación es suya también y de Isabel María, aparte de Encarnación, que van a presentar Isabel María Allende. ستقدم المداخلة إيصال الماتريال La documentación pedagógica como forma de pensamiento desde la كمنتدى cultura de la للتفكير infancia, انطلاقا من del ثقافة lenguaje الأطفال único al derecho a la polifonía de lenguajes cotidianos, documentar la gramática de las manos de la infancia. اعتيادية. ¿Se puede poner en grande, por fin? Que es que se quedan pequeños un poco el mundo. Es que se quedan pequeñitos. Sí, no, sí. Ay, que tú ya lo veas. Sí. Pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como me ha presentado ella, pues mi nombre es Isabel Fernández y como ha dicho mi compañero Gonzalo, pues esta es una comunicación a tres voces entre nosotros dos y nuestra tutora Encarnación Soto Gómez. Y bueno, como también ha empezado a poner Gonzalo sobre la mesa, pues nosotros a través de la documentación pedagógica vamos empezando a aprender y a pensar que entrar en relación con la infancia pues es entrar en relación con lo incierto, con lo movedizo, con lo que nos impacta de algún modo. ¿Y por qué? Pues porque vamos descubriendo poco a poco que los niños y las niñas pues componen una especie de comunidad cultural, una especie de alteridad cultural que está constantemente creando y recreando significados en el mundo que compartimos tanto adultos como niños y niñas. Y se trata de una alteridad cultural también que no solo existe pensando, sino que también, si nos paramos a pensar y a escuchar un poco, nos da que pensar. No solo piensa, sino que nos da que pensar. Y bueno, entonces pues nosotros decidimos acercarnos documentalmente a la infancia, en el sentido de que no para decir algo sobre los niños y las niñas, sino para dejarnos decir, más bien por ellos y por ellas. Por ejemplo, nos preguntamos que cómo toca la infancia el mundo con su pregunta, cómo también la infancia se deja tocar por la pregunta que ella percibe sensiblemente que el mundo le hace a ella, y cómo también nosotros como docentes nos dejamos tocar por las preguntas que los niños y las niñas traen al mundo cada día. Y entonces en estas pues ponemos precisamente nuestro foco en ese tanto tocar como dejarse tocar, y ponemos el foco documental en los recorridos de aprendizaje de los niños y las niñas en relación a sus manos. Porque entendemos las manos, vamos comprendiendo las manos como ese territorio de piel viva y piel pensante que está generando constantemente sentidos. Un territorio de piel, digamos, que
que se deja impregnar por el mundo y que no solo registra las impresiones del mundo, sino que también esas manos impresionan al mundo en el sentido de dejar una impronta significante en el mundo. Decía Loris Malaguchi que los niños y las niñas pues se expresan a través de 100 lenguajes y que las manos en concreto pues forma parte de esta amalgama expresiva que nos compone en realidad todos como seres humanos. Entonces, pues también nosotros nos replanteamos que como adultos siempre permanecemos más bien como en el lugar de la palabra oral, enclavados ahí porque digamos que es el código comunicativo en el que realmente nos sentimos más cómodos y más seguros, porque lanzarnos a intentar dialogar con esa tactilidad que la infancia tiene tan sensiblemente expuesta, pues nos da cierto miedo, quizá nos lanza más a lo incierto y a lo desconocido, a lo que no queda tan articulado en un lenguaje formal como es la palabra. Y sin embargo, bueno, pues esto también va creando como una especie de caldo de cultivo en el que se van generando relaciones de poder donde como adultos, como nuestra mirada no percibe potencialidad comunicativa en las manos de los niños y las niñas, pues tampoco ni presta atención ni ve que ahí se esté moviendo pensamiento. Entonces, pues de algún modo empezamos a silenciar esos 100 lenguajes de los que hablaba Loris Malaguchi y empezamos a impedir que los niños y las niñas puedan acceder cotidianamente a la complejidad de su propio pensamiento, el derecho a poder expresarse desde esa complejidad de lenguaje. Y bueno, nos preguntábamos, ¿qué lenguajes habitan en las manos de la infancia? Y preguntarnos esto también es preguntarnos qué epistemologías se mueven en las manos de los niños y las niñas, es decir, cómo generan saber, cómo generan relación, cómo generan constantemente sentidos. ¿Y cómo lo rescatamos? Pues lo rescatamos a través de la documentación pedagógica, como ya decía también Gonzalo, y sobre todo pues narramos los recorridos de pensamiento que los niños y las niñas van generando, en este caso a través de sus manos, y la documentación rápidamente, como mi compañero decía también, pues nosotros la vamos viviendo y entendiendo como una especie de escucha tanto testimonial como indagativa que nos interpela como adultos. Es como un abismarnos narrativamente, vamos contando lo que nos sucede a nosotros también en ese abismarnos, a los modos de existencia de la infancia. Y eso, es una recogida que no solo queda en el mero registro, sino que es una acogida que se convierte en acogida, porque nosotros como docentes tenemos el deber de acogerla en nuestro pensamiento, en el sentido de darle un sentido a eso que yo estoy... ¿Qué me dice lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy observando? Entonces acogemos en nuestro pensamiento eso que sucede, para que no suceda también, porque documentar es... Como pone ahí, pues una escucha polisensorial. No es solo una escucha, no es una escucha que pretenda categorizar en categoría psicológica eso que yo estoy viendo, sino que es una escucha que más bien nos invita a disponernos a una resonancia sensible con eso que tengo delante como maestra, que son los niños y las niñas. Y bueno, así cortando muy rápido, pues... Básicamente, documentar también, queremos decir que documentando pretendemos no solo reivindicar teóricamente el derecho al juego de los niños y las niñas, sino también documentar nos invita a aterrizar investigativamente, a recoger esas lúdicas vivas de la infancia, esas narrativas lúdicas. Vale, pues voy a ir súper rápido. Vale, bueno, total, aterrizamos en escenas donde se ve... que se moviliza a través de las manos de los niños y las niñas. Por ejemplo, pues a través de una sonda documental, que una sonda es básicamente focalizar la atención en un solo eje, en este caso nosotros lo hicimos con las manos de las niñas y los niños, pues manos que entran en contacto en el sentido de que se abren a la complejidad de la relación más allá de la palabra oral. A través de las manos pues ellos crean una especie de nexo colectivo, de nexo relacional, y es como una forma de acercarse a lo otro, de salir de mí mismo, sin necesidad de mediar con la palabra, sino a través de la piel. A través de la propia piel ellos crean conversaciones palpables en ese sentido. Y a nosotros pues esto nos va desmontando también un poco esa imagen de infancia egocéntrica, esa imagen de infancia metida en su propio discurso, porque nos da a entender cómo nos hace testigos la documentación de cómo ellos y ellas generan y buscan
sutilidades en sus relaciones y nos muestran que generan una cultura relacional que para nosotros los adultos es casi inexistente. También nos da a pensar cómo nosotros en nuestras programaciones docentes pues casi siempre andamos pensando cómo formar grupitos, cómo, en fin, como que impostamos sus relaciones cuando ellos constantemente están generando sutilidades relacionales muy sensibles que nos pasan desapercibidas cada día. Luego también manos que sintonizan con lo matérico, no solo con lo humano, sino también con lo material, con los objetos. Ellos como que mimetizan con el objeto, entran como en una danza, se acompasan, casi es como que perciben la materia como otra alteridad hacia la que escuchar qué posibilidades me ofrece a mí esta materia, cómo me habla y es como que sus manos empiezan a dialogar con la materia. Por ejemplo, en esta de aquí, Ander está como en una especie, está como hablando dos idiomas matéricos entre la suavidad y el material que ofrece resistencia. Está en una dualidad material. Y luego también, rápidamente, Luca es como si percibiera cómo la materia le pide sustraer la unidad, lo mínimo, lo ínfimo. Y entonces pone su dedito. Y esto sobre todo nos lleva a pensar también, así rápido, no sé cuánto me quedará. ¿Ya? Vale. Madre mía. Pues básicamente como siempre pensamos que cuando proponemos algo a los niños y a las niñas, a ver cómo reaccionan. Sin embargo, esto nos da a pensar cómo ellos y ellas no es que reaccionen pasivamente o binariamente, a ver cómo reacciona, bien o mal, sino que ellos interpretan y resignifican lo que nosotros les ofrecemos como docentes, deciden cómo articularse con ello. Luego ya rápidamente, pues manos que escuchan vidas posibles del otro, hacen regeneraciones constantes de lo cultural, es como que escuchan las vidas secretas que hay más allá de lo cultural. Por ejemplo, una lupa pues pasa de ser algo con lo que amplío un objeto para ser una experiencia estética en la que lo importante aquí ahora es el gesto, lo sensible y esto nos da a pensar también cómo con nuestras programaciones constantemente nos adelantamos a darles los usos concretos y adultos de los objetos y no les permitimos que ellos entren en una relación singular y original desde cómo ellos y ellas están entendiendo eso que nosotros les estamos ofreciendo, que para nosotros tiene un significado cerrado, pero que para ellos quizá no. ¿Qué hago? ¿Sigo o corto? Vale. Bueno, manos que alojan sensiblemente. Y ya por último, pues eso, en definitiva documentar como un dejarse tocar, básicamente lo que decía Gonzalo, como resignificación de nuestro propio ser docente, documentar hacia afuera en el sentido de hacer visibles estos procesos y hacia adentro como una movilización interior en la que yo me pregunto cómo seguir siendo interlocución sensible con esta escena y cómo como docente moverme para ir acompañando estas complejidades en la cotidianidad. Y básicamente, perdón por el retraso, pero gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel María. Siento haber tenido que cortar, pero es que vamos de tiempo justo. Llamo por último a María del Pilar Martínez Agud, de la Universidad de Valencia, Departamento de Teoría de la Educación, y ella va a presentar las dos últimas comunicaciones. La primera que va a presentar se llama Impulsar el talento como respuesta educativa a las altas capacidades. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización que nos haya aceptado estos trabajos y felicitarles por la organización de este evento. Y bueno, somos un equipo de docentes que trabajamos en distintas líneas de investigación, distintas líneas de trabajo, y nuestras procedencias son diferentes también. En primer lugar, bueno, las personas que pueden observar son personas que son docentes de la universidad y al mismo tiempo son profesionales de la formación del profesorado. Trabajan en un servicio que tenemos en la Comunidad Valenciana, que es los Centros de Formación del Profesorado, los CEFIRES, y el trabajo que vamos a presentar va en una línea que tenemos, que es el de la inclusión educativa, el derecho de los menores, de los niños, de las niñas, de la infancia, de la juventud, al derecho a la inclusión. Y concretamente esta línea de trabajo es de mi compañera Diana Monzón, no ha podido venir, la voy a presentar en su lugar,
que es trabajar el talento, ¿no?, y las altas capacidades. Es una paradoja el tema que muchos alumnos con altas capacidades tengan un bajo rendimiento y un fracaso escolar. Esto se debe a un fracaso también de nuestro sistema educativo, que se centra sobre todo en una búsqueda de una igualdad sin tener en cuenta lo que sería la equidad, ¿no? Es decir, proporcionar una igualdad de oportunidades para todo el alumnado. Y por ello muchas veces se pone el énfasis en el déficit, en lo que no se sabe hacer, y se intenta buscar la media, ¿no?, y no se intenta buscar esa atención a la diversidad. Por tanto, hay que replantear las prácticas educativas para tener una escuela mucho más justa y equitativa. ¿Qué características tiene el alumnado con altas capacidades? Es un grupo de estudiantes que suelen tener como una capacidad que les caracteriza una mala adaptación al sistema educativo. ¿Por qué? Pues porque el sistema educativo no les da esa respuesta que necesitan para sus características, que son una retención rápida de información, una gran curiosidad, una gran motivación, búsqueda de lo trascendente, tiene una gran habilidad para conceptualizar, para extraer, para sintetizar, tiene un amplio vocabulario, creatividad, imaginación, sensibilidad, sentido del humor, pero al mismo tiempo también presentan disincronías, es decir, que muchas veces no hay una homogeneidad en estas capacidades, sino que presentan diferencias. A lo mejor tienen unas capacidades muy por encima de su edad, pero unas emociones que no saben contener, emociones más de su propia edad. Por tanto, hay uno de los indicadores, que es el rendimiento. El rendimiento no suele ser adecuado a sus capacidades. Nos encontramos datos de rendimiento, por ejemplo, en España, de un fracaso escolar del 20% en general, y en el colectivo de alta capacidad sería de un 35-50% aproximadamente. Entre estas causas sería pues la forma que no atiende a su capacidad de aprendizaje concreto, y que no hay una diferenciación del currículum, que lo que proporciona es una desmotivación y un bajo rendimiento. Y al mismo tiempo pues hay casos que no se les adecua a todas sus capacidades. Por tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo o que se está iniciando, ¿no?, por nuestra parte, ¿no? Pues dentro de la ley educativa actual que tenemos, que es la LOMCE, lo que se está trabajando son distintas líneas, como sería la de enriquecimiento curricular, tanto vertical, intentar trabajar otros conocimientos como ampliar el currículo, horizontal, profundizar los contenidos del mismo curso, para poder dar respuesta a estas inquietudes que tienen los estudiantes. También tenemos la posibilidad de flexibilizar, que es que el estudiante pueda pasar de un curso a otro, dejar un año de cursarlo, ¿no?, y pase un año más. Y una agrupación por niveles dentro de los centros educativos en los que los niños trabajen con distintos niveles para poder trabajar con niños de otras capacidades y otras iniciativas. Por tanto, desde la formación del profesorado tenemos que intentar pues, atender individualizadamente a estos estudiantes y tener una base fundamental en unas metodologías, por ejemplo, la de multinivel que estamos comentando y la de impulsar el talento. Por tanto, ya para finalizar, ¿no?, este derecho que tienen los estudiantes de tener esta respuesta educativa a las altas capacidades, pasan por esta formación, por esta orientación, por atender a estas capacidades y a esta forma diferenciada de aprendizaje, para que sea una oportunidad, para proporcionarles oportunidades a estos estudiantes, a estos niños y niñas. Muchas gracias, María del Pilar. Continuamos con ella y va a presentar por último Educación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Infancia y Adolescencia a través del aprendizaje-servicio. Bueno, continúo. Muchas gracias por la atención. Bueno, esta es otra línea de trabajo que tenemos hace mucho tiempo, que estamos trabajando, como decía el compañero, desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de una metodología concreta que es la del aprendizaje-servicio. Esto forma parte de un proyecto en el que estamos implicados más de 40 profesores y profesoras, aunque solo hemos podido presentar 4 personas este trabajo. Trabajamos en distintas líneas, concretamente esta línea de trabajo hace referencia a la importancia de que los profesionales, los futuros profesionales, sobre todo estamos hablando de titulados de grado, de máster, de doctorado, se formen en lo que serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la metodología del aprendizaje-servicio. Concretamente, en España tenemos una normativa, que es este Real Decreto, el 1397-2007, en el que el preámbulo se especifica que todos los profesionales españoles tienen que estar formados en los derechos humanos, en los principios democráticos, en los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección ambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y fomento de la cultura de la paz. Estamos hablando de todos los profesionales que se formen en la Universidad de España en los niveles de grado, máster y doctorado, ¿no? Por tanto, se está trabajando mucho en esta línea, sobre todo muy relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS surgen en Río +20, en 2012, un acuerdo de prolongación de los ODM, y por tanto se tienen que centrar en esas 3 dimensiones fundamentales sostenibles, que es la económica, la social y la ambiental, y la participación activa. Han de ser concisos, orientados a la acción, fáciles de comunicar, limitados en el tiempo, con aspiraciones universales, aplicados a todos los países, con un respeto a las políticas y a las prioridades. Se concretan en esta resolución, la resolución Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se aprueba en las Naciones Unidas en 2015. Son 17 ODS, pero a mí me gusta agruparlos en las 5 P, porque me resulta más didáctico, ¿no? Sería la P de las personas, que engloba el ODS de poner fin a la pobreza, al hambre, a la agricultura sostenible, una vida sana, una educación inclusiva, equitativa, de calidad, la igualdad de géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas. La segunda P es la P de la prosperidad, que es garantizar una energía sostenible, segura, moderna. El ODS 8, el crecimiento económico, de empleo, trabajo productivo decente para todos. El ODS 9, construir infraestructuras resilientes. El 10, reducir la desigualdad en todos los países. El 11, lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La tercera P, que es la del planeta, incluye los ODS 6, la importancia del agua, el saneamiento, garantizar el consumo y producción sostenible, que es el 12. El 13, las medidas de cambio climático. El 14, conservar de forma sostenible los océanos, los mares, los recursos marinos. El 15, proteger, establecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y pérdida de la diversidad biológica. Y luego ya la cuarta P sería la P de la paz, que es el ODS 16, la importancia de las sociedades pacíficas, inclusivas, el acceso a la justicia para todos, instituciones eficaces, responsables e inclusivas, y el último, la de los pactos, que coincide con el ODS 17, la importancia de fortalecer, de revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Todo esto se concreta en la educación para la sostenibilidad, formar para trabajar por los ODS a los futuros profesionales, y la UNESCO establece recomendaciones para trabajar la educación para la sostenibilidad desde lo que serían las competencias clave de la sostenibilidad. Es decir, trabajar una mentalidad sistémica, una mentalidad de anticipación a los problemas, una mentalidad normativa, estratégica, de colaboración, de pensamiento crítico, de autoconciencia, integrando la resolución de problemas. Y a partir de ahí tenemos que trabajar sobre todo 3 dominios básicos en nuestros estudiantes, que serían el dominio del conocimiento, saber, conocer, comprender, entender los desafíos; el dominio socioemocional, colaborar, negociar, comunicarse, tener una gran autorreflexión; y el dominio conductual. Si lo dejamos solo en lo cognitivo, en lo socioemocional, tenemos que dar el siguiente paso, que es el paso a la conducta, a la acción. Como educadores hemos de trabajar todos estos dominios.
¿Y cómo lo trabajamos? Lo trabajamos con una metodología que es la del aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio es una metodología que se trabaja desde las aulas intentando un apoyo a la comunidad. Estaría muy relacionado con el voluntariado. El voluntariado es simplemente trabajar realizando un compromiso con la comunidad, pero sin una vinculación con la parte docente. En el aprendizaje-servicio hay un seguimiento por parte de un docente, hay una trayectoria educativa, hay dentro del aula de los conocimientos que se están trabajando en esa materia y por tanto nuestros estudiantes lo que hacen es una parte de la materia, hacen un servicio a la comunidad con una vinculación con lo que sería el aprendizaje, y en este caso estamos trabajando lo que serían los objetivos de desarrollo sostenible y la educación para la sostenibilidad. ¿Qué trabajamos? Trabajamos un proyecto en el aula, los objetivos de desarrollo sostenible, la importancia de relacionar los aprendizajes desde el currículo y también para que los derechos de la infancia y la adolescencia tengan una repercusión directa, porque los estudiantes sobre todo trabajan en muchos contextos con muchos colectivos, pero gran parte de ellos, sus aprendizajes-servicio, los trabajan directamente con la infancia y con la adolescencia y la juventud. Pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la intervención, María del Pilar. Hasta aquí todas las comunicaciones de hoy. Ahora vamos a pasar al debate. Tengo ya aquí muchas preguntas para todos y todas. Algunas van dirigidas a alguien y otras quien las quiera contestar. Las voy a decir todas seguidas para que sea más práctico y luego vamos contestando, ¿ok? Os ruego también que seáis breves por el tiempo en la respuesta. Pues comenzamos. Estas especifican que es para Judith y dice que es para los menas que entrevistaste una familia desestructurada. La siguiente es para Lee Yatin, pero creo que ya no está, ¿no? Ok, pasamos entonces esta. Esta también es para Judith y es cómo se ven los menores extranjeros que emigran a vuestro país. La siguiente no podéis contestar cualquiera y dice cómo organizan la estructura de las asambleas. Bueno, sí, está claro también para qué menos. La siguiente también es para vosotros, por lo que veo que dice, ¿podéis ampliar más la información acerca de las asambleas que nos habéis explicado? ¿Cómo se podría aplicar en centros con características especiales, terapéuticos o justicia juvenil, por ejemplo? La siguiente, Gonzalo Isabel. ¿Por qué el registro fotográfico? ¿Cuál es la inspiración de este trabajo? Felicitaciones por el trabajo. Y la última, hablando de los espacios, ¿los niños pueden crearlos? ¿Cómo? Bien, pues si os parece, comenzamos con la respuesta. Judith, si desea, comienza. Puedes ahí mismo, si quieres. Sí. Bueno, pues la pregunta era ¿qué son para los menas que entrevistaste una familia desestructurada? Bueno, pues una familia desestructurada sería sin padres o la falta de un padre o problemas entre los hijos y los padres, o sea. Muchas gracias, Judith. ¿Y la otra? ¿Cómo se ven los menores extranjeros que emigran a vuestro país? Pues personalmente yo los veo como unos chicos de mi edad
igual que yo, simplemente lo que nos diferencia son los orígenes, pero para mí somos todos iguales, somos humanos y adolescentes igual. Muchas gracias. Continuamos por allí, si os parece, la de las asambleas, ¿sí? Vale. En cuanto a la primera pregunta que nos comentabais, ¿cómo organizamos las asambleas o cómo las estructuramos? Antes de cada asamblea, de cada consejo de participación, el secretario envía la estructura de la misma. Lo que hablamos en ella es lo que hacemos en cada reunión. Os comentaba antes el tema de la prioridad de los temas de los menores. Todos los temas que se comentan en asamblea van a las reuniones de equipo educativo y a las asambleas de los menores. Y aquí es cuando se define que vamos a trabajar en las siguientes reuniones que pasan al consejo. En cuanto a la segunda pregunta... Sí. Hablando un poco a mi compañero, quería destacar, porque creemos que es importante, las asambleas legalmente en todos los centros de protección, comentábamos antes, tienen que estar cumplidas. La diferencia es la respuesta que damos como adultos o como educadores a esas asambleas, ¿no? Que es el nivel que tenemos que ascender en los centros de protección en ese sentido desde nuestro punto de vista, ¿no? Y ponerlo a la práctica. En las asambleas los menores dan unas propuestas, pueden ir desde excursiones hasta autofinanciación, como se está dando en el caso de Noel del Consejo de Participación Infantil de Somllar, pero esas propuestas tienen que ser siempre contestadas, tienen que tener un feedback. Los educadores tienen que dar una respuesta de por qué sí, de por qué no, y ya ni siquiera un no, sino una alternativa. Cuando esa respuesta se da, las estructuras de las asambleas van solas, las llevan los menores, porque saben que todo lo que propongan va a tener una respuesta. Esa es en realidad la clave. Respecto a la segunda pregunta de si se puede implementar un proceso de participación infantil en un centro de necesidades especiales, terapéutico juvenil, es sí, porque el proceso de participación, la participación es un derecho adquirido de los menores y las menores, es decir, muchas veces la problemática la tenemos los adultos, el miedo es de la persona adulta, el educador o la educadora. El proceso está ahí y es de ellos y ellas, y es nuestra labor facilitarles el espacio y darle las herramientas. Es difícil. Al principio en nuestra asociación muchos educadores entraban al consejo con miedos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos van a preguntar? Y ahora no quieren salirse de él porque están aprendiendo. Entonces, claro que sí es la respuesta, y de hecho yo creo que hay que implementarlos en todos los ámbitos donde tengamos la infancia. Y por último, creo que ya es la de Gonzalo e Isabel, si no me equivoco. Gracias. Bueno, el registro fotográfico no solamente en la documentación pedagógica, sí que es verdad que es muy visual y llama mucho la atención el registro fotográfico, pero admite multiplicidad de lenguajes, tanto como los niños y las niñas tienen. Entonces hay fotografías, hay conversaciones, incluso se admiten dibujos, se admiten cualquier tipo de cosa que nos haga pensar sobre las acciones de los niños y las niñas. Y otra cosilla, que la inspiración de esto surge en la escuela de Reggio Emilia, cuando Loris Malaguchi se empiezan a extender, digamos, la cultura de la cámara fotográfica en las sociedades, y decide que igual que se introduce la figura de un artista en las escuelas infantiles públicas de allí, se debería introducir también este tipo de actividades artísticas. Y entonces la fotografía se convierte también en una herramienta docente más, digamos, a desarrollar en nuestra competencia profesional. Pero lo que sí es importante, y sin robar mucho tiempo, es que no solamente en la documentación pedagógica nos quedemos en el registro, que es como lo más visual, lo que más nos impacta, lo que más nos llama la atención, sino sobre todo poner el acento y pensar en qué hacemos o cómo interpretamos ese registro, porque si no estaremos, digamos, regalando la oreja al discurso de la verdad absoluta, de las evidencias, y lo que queremos realmente es que ese tipo de registro, ese tipo de material nos lleve a pensarnos y a pensar con los niños y niñas. Ese movimiento es importante. No sé si Isa quiere añadir.
Nada, como pequeño detalle apunte en relación a lo que dice Gonzalo, que muchas veces se entiende la fotografía, en este caso, como habéis preguntado sobre el registro fotográfico, que se suele entender como la captación de algo, pero ese algo también te capta a ti mismo, en el sentido de que tú estás en esa fotografía, habla de ti esa fotografía, entonces es como un territorio en el que tú te pones en juego y sirve para pues, cuestionarte también a ti mismo. Es como, y además también ahí se pone en juego nuestra imagen de infancia, y la fotografía pues es un recurso, entre comillas, muy factible a nivel de crear debate público acerca de qué nos están diciendo estas narrativas, qué sentido van teniendo y cómo a través de estas narrativas captadas pues nosotros nos vamos movilizando también como maestros, qué nos piden estas narrativas acerca de nuestra acción docente, que es muy rápido, pero más o menos ese es el sentido del registro fotográfico. Bien, muchas gracias. Me han entregado otra pregunta más, esta es para todos y todas, cualquiera que esté en una entidad, y me dicen que si hay posibilidad de crear convenio entre vosotras y el Consejo de la Infancia de Tetuán. Contestando esta pregunta y representando el Consejo de Participación Infantil de Somllar, puedo lanzar aquí que el Consejo, estoy segura, que estaría encantadísimo de colaborar con otro consejo, ¿vale?, de aquí de Tetuán. Siguiendo el proceso democrático del Consejo de Participación Infantil de Somllar, tenemos que lanzar esta propuesta a nuestros representantes menores. Lanzaremos la propuesta, quizás podemos sentarnos a hablar, lanzamos la propuesta, se lee en el Consejo, se decide, se vota y puede seguir adelante, por supuesto. Muchas gracias. Falta por contestar la de los espacios, que nos la responden por aquí también. Preguntaban que si los niños son los que diseñan o son capaces de diseñar un espacio. Obviamente, claro que se tiene en cuenta la opinión del niño, e incluso puede diseñarlo, pero se supone que los profesionales somos nosotros, y porque aquí luchamos también con los medios de comunicación, que son al final los que determinan los gustos de los niños sobre lo que ellos quieren, y bueno, nosotros tenemos que estar ahí intermediando un poco y ver realmente si es educativo, si eso favorece un pensamiento creativo, divergente y demás, porque también muchas veces le preguntamos a los niños, yo llego a preguntarle, ¿a ti qué te gustaría que hubiera en el cole? Y dicen, a mí un parque acuático. Bueno, pues a lo mejor lo que quieren es agua, o nosotros mediar, sí. Pues muchas gracias a todos y a todas, a vosotros y vosotras por vuestra asistencia, y a los y las que habéis presentado comunicaciones por vuestras maravillosas intervenciones, no solo por compartir el conocimiento, sino también por compartir vuestras emociones. Y ajustado también a los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras, compañeros, Mariana, por vuestro gran trabajo expuesto y, por supuesto, por cumplir con los tiempos. No es fácil cuando son tantas las aportaciones en plenaria, pero creo que hemos tenido una buena metodología y sin dilaciones, para continuar con el programa y que nos dé tiempo a llegar a la ciudad y hacer lo que tenemos pendiente. Insisto, por si alguien se marchara, que no lo recomiendo porque ahora viene otro panel muy interesante. Insisto, 8:45, puerta del Hotel Panorama, un autobús nos llevará al lugar de la cena. Sí, nos llevará... Que no, que la ha quitado. Que no, que la ha quitado ahora mismo este hombre. Sí, ahora. Uy, qué fuerte. Decía que nos llevará al lugar de la cena. Bien, bueno, gracias a los compañeros, ya podemos retornar a nuestros asientos. A continuación va a tener lugar
el panel de expertos, la mesa de alcaldes responsables con la infancia. Justo ahora está entrando el alcalde de la ciudad de Burjasot. Pues ya, señor alcalde, acaba de llegar al escenario, por favor, Rafael García. Sí. Por favor, que suba también la síndica municipal de Villa de Álvarez, Karina Heredia. Y por favor, señora concejala del Ayuntamiento Comuna de Tetuán, doctora Amina. No, aquí traigo este. A ver, ahorita vamos a hacer una prueba. Sí, bueno, sí. A ver, habla. Dices a qué hora quieres en el momento